2c. Y esto tendría que 2 veces el parámetro de la catenaria, seno hiperbólico de a sobre 2c. Solo lo único que hice es reemplazar el a medios por x y así nos quedaría la longitud de la catenaria. De esta manera nosotros ya tenemos la longitud de la catenaria. ¿Para qué nos sirve la longitud de la catenaria? Bueno, con la longitud de la catenaria vamos a hallar el vano peso. Es importante el vano peso, es una de nuestras alertas principales para lo que son las tensiones verticales en las estructuras y la tensión en el conductor, así que lo vamos a ver bastantes veces al momento de hacer un diseño. Y es importante que lo tengan presente. Ahora vamos a ver el cálculo de la flecha. Nosotros tenemos nuestros soportes. Ahí está, ello a nivel, ¿sí? Imagínense que esto está a nivel y está en equilibrio sin ningún problema. Entonces cuando nosotros queremos calcular, sabemos que nuestros ejes Y y nuestro eje X está de esta manera, ¿no? Esto está a nivel, paralela, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bueno, no necesariamente aquí, ¿no? Podría estar el soporte más arriba incluso, pero sobre nuestro eje de referencia lo tenemos todo a nivel, ¿cierto? Ya, ahora sí. Sabemos que este de acá es nuestro parámetro de la catenaria, parámetro C. Sabemos que este de acá es la flecha. Y sabemos que esto de aquí es la flecha y este es el parámetro C. Y sabemos que todo esto, ¿quién es? Es Y de XB. ¿Quién es? A medios. ¿Sí? Porque esto es el vano a medios, ¿sí? Aquí sería menos a medios en coordenadas y aquí a medios, ¿cierto? Este es el punto XM, que es el centro, igual a 0. Listo, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que Y de a medios es igual a la flecha más el parámetro C. Por lo tanto, la flecha que es igual al Y de a medios menos el parámetro C. Pero yo sé una cosa, yo sé que Y de X es igual a el parámetro C coseno hiperbólico de X sobre C. Por lo tanto, el Y de a medios, yo sé que es el parámetro C coseno hiperbólico de A sobre 2C. Lo reemplazo ahí. Yo tendría que la flecha sería igual a el parámetro C coseno hiperbólico de A sobre 2C menos C. Listo. La flecha vendría a ser igual a ¿qué? Parámetro C coseno hiperbólico de A sobre 2C menos 1. Se acabó. De esa manera ya tenemos la flecha. En los siguientes videos vamos a ver las aproximaciones utilizando las series de Taylor. Es importante para las redes de distribución que podamos ver esas aproximaciones, y para las líneas de transmisión vamos a hacer cálculos de la variación entre la ecuación real y una ecuación utilizando las aproximaciones de Taylor. Vamos a ver ahora las aproximaciones de Taylor. Serie de Taylor. En la serie de Taylor, nosotros sabemos que el seno hiperbólico de X es igual a ¿quién? A X sobre factorial de 1 más X cubo sobre factorial de 3 más X quinta sobre factorial de 5 y así. Sabemos que el coseno vendría a ser la derivada del seno. Coseno hiperbólico de X, la derivada sería 1 más 3x cuadrado, como el 3 de acá se va, x cuadrado factorial de 2
más x cuarta factorial de 4 y así. Ya tenemos el seno hiperbólico y coseno hiperbólico. ¿Dónde queremos utilizarlos? Perfecto. Lo primero es, yo sé que la ecuación de la catenaria es y de x igual al parámetro c, coseno hiperbólico ¿de quién? X sobre c. Muy bien. Si yo utilizo aquí coseno hiperbólico y lo reemplazo, ¿qué es lo que tendría? El parámetro c multiplicado por 1 más x cuadrado sobre factorial de 2 más x cuarta sobre factorial de 4 más y así. ¿Cierto? Eso sería nuestra ecuación de la catenaria. Pero yo sé que el valor de x, para ellos el valor de x está entre 0 y 1. Por lo tanto, un x a la cuarta sobre factorial de 4 lo podemos aproximar a 0. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría algo simple, que el y de x sería igual al parámetro c que multiplica 1 más x cuadrado sobre 2. Y esa sería nuestra aproximación a una parábola, ¿sí?, de nuestra ecuación de la catenaria. Pero no solamente ello podemos aproximarlo, con estas series, lo que podríamos también aproximar es la longitud de la catenaria. ¿Por qué? Si yo sé que la longitud de la catenaria, vamos a ponerlo aquí, es igual a 2 veces el parámetro c por el seno hiperbólico de a sobre 2c, lo podría reemplazar como la longitud de la catenaria, 2 veces el parámetro c, seno hiperbólico de a sobre 2c. Pero seno hiperbólico es esto. Muy bien. A sobre 2c más a sobre 2c al cubo factorial de 3. Multipliquemos entonces el parámetro c y el 2 hacia adentro y tendríamos que la longitud es a más, acá hay 8, 8c cubo, quedarían 4c cuadrado, 1 por 2 por 3 es 6, 6 por 4 24, a cubo sobre 24c cuadrado. Y ya tenemos nuestra longitud en función de quién, en función del vano y en función de nuestro parámetro c. ¿Quién es nuestro parámetro c? C es igual a T sub 0 sobre WC. Dato. Normalmente, bueno, esto de aquí es la tensión a la cual vamos a atender nuestro conductor, nuestra tensión de cada día, y el otro es el peso del conductor por unidad de longitud, ¿no? Y listo. También podríamos utilizar la aproximación para la flecha. ¿Cómo era la flecha, recuerdan? Flecha igual al parámetro c, coseno hiperbólico de a sobre 2c menos 1. Reemplazamos aquí. Coseno hiperbólico, flecha sería igual a parámetro c por coseno hiperbólico. 1 más, aquí vendría, así como lo hicimos igual como lo hicimos acá. Agarramos el coseno hiperbólico y hicimos la aproximación. ¿Cuánto aproximamos? 1 más x cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Es 1 más a sobre 2c al cuadrado sobre 2 menos 1. Este se va con este y nos quedaría que la flecha vendría a ser igual a ¿quién? 8, ¿sí? Acá lo vemos. El al cuadrado es a cuadrado, ¿sí? A cuadrado sobre c, que multiplica, se va una c con el de abajo, nos quedaría 4 por 2, 8c. A cuadrado sobre 8c. Eso es lo que sería nuestra ecuación de la flecha. De esta manera, nosotros hemos encontrado una aproximación para ¿quiénes? Para la longitud, como lo vemos acá arriba, aproximación para la longitud utilizando la serie de Taylor, aproximación para la flecha y una aproximación para redes de distribución
de nuestra ecuación de la catenaria. Hay varias aproximaciones más que vamos a ver en los siguientes videos.